Hola, bienvenidos nuevamente a Bigurumis. En este tutorial vamos a ver cómo realizar a este pequeño Deadpool. Ya está muy próxima a salir la película. También ya tenemos el tutorial de Wolverine aquí en el canal. Puedes picarle aquí para ir directamente al video. Por favor te pido que te suscribas y me des un like si es que este tutorial es de tu agrado. Y pues nada, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para realizar a nuestro pequeño Deadpool son estambre, en mi caso es Sinfonía, en color rojo, negro, café y un poco de blanco. Fieltro en color negro, blanco y rojo. Relleno, nuestro gancho de crochet del número 3, un marcador de puntos y tijeras. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Para esto vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Nos van a quedar un total de 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 y 4 vamos a mantener estos mismos 9 puntos bajos. Es decir, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo en nuestras dos vueltas. Ya terminé aquí mis dos vueltas y antes de cerrar voy a hacer un cambio de color a rojo. Y voy a repetir haciendo un punto bajo en cada punto bajo durante la siguiente vuelta. Aún no voy a cortar el negro porque todavía lo voy a utilizar, entonces no lo vamos a cortar, tampoco el rojo porque vamos a estar haciendo cambios de color. Ya terminé aquí mi vuelta en color rojo y voy a hacer un cambio de color a negro y nuevamente voy a repetir los 9 puntos bajos por toda la vuelta. Nuevamente voy a cambiar de color a rojo y voy a hacer de la vuelta 7 a la vuelta 11 un punto bajo en cada punto bajo. Son 5 vueltas manteniendo nuestros 9 puntos bajos. Ya terminé aquí mis 5 vueltas en color rojo. Ahora voy a hacer 2 vueltas más en color negro. Ahora sí, ya podemos cortar el color rojo. Y vamos a continuar con nuestras 2 vueltas en color negro. Ya terminé mis 2 vueltas en color negro. Voy a hacer un punto bajo extra y voy a rellenar el bracito hasta la mitad, un poquito más arriba, casi llegando a lo negro. Entonces voy a colocar mi relleno. Voy a retomar aquí. Y voy a cerrar con 4 puntos bajos, tomando así ambas partes del brazo. Voy a hacer 4 puntos bajos. Y ya puedo cortar. Retiro mi marcador y así voy a necesitar 2 piezas.
Para las piernas vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y nos quedan un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento 6 veces. Aquí voy a marcar mi primer punto. Continuamos con un aumento, un punto bajo, un aumento, y nos van a quedar un total de 18 puntos bajos. Vamos a tejer para la vuelta número 4 estos 18 puntos bajos, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Para la vuelta número 5 vamos a realizar los 18 puntos bajos, pero ahora sí ya tomando el punto de manera normal. Aquí ya terminé mi vuelta número 5 y antes de cerrar el punto voy a cambiar a color rojo. Y voy a realizar para mi vuelta número 6 4 puntos bajos, cinco disminuciones, y voy a finalizar con 4 puntos bajos. Para mi vuelta número 7 voy a realizar 3 puntos bajos, tres disminuciones, y voy a finalizar con 4 puntos bajos. Voy a realizar ahora para la vuelta 8 y para la vuelta 9 un punto bajo en cada punto bajo. Aquí voy a marcar, es mi primer punto, y así voy a realizar 2 vueltas. Voy a realizar aquí un cambio de color antes de cerrar mi última vuelta y voy a hacer una vuelta en color negro. Recordamos que aquí nos van a quedar 10 puntos. Nuevamente voy a cambiar a rojo. Y el negro ya lo puedo cortar. Y nuevamente voy a realizar 2 vueltas de punto bajo en punto bajo con un total de 10 puntos.
Para la siguiente vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer un aumento triple. Es decir, vamos a meter 3 puntos bajos en un solo punto. Y vamos a finalizar con 4 puntos bajos. Y nuevamente vamos a realizar 2 vueltas de punto bajo en punto bajo. En esta que finalizamos nos quedaron 12 puntos, entonces van a ser 2 vueltas de 12 puntos bajos. Vamos a rellenar nuestras dos piezas. Recuerden que una pierna se corta y la otra no, porque es con lo que vamos a seguir tejiendo el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer ahora son 5 puntos bajos extra. Para ubicarnos aquí a la mitad de la piernita. Y lo que vamos a hacer es levantar una cadenita. E igual de esta forma vamos a doblar aquí la primer piernita que realizamos. Y justo aquí donde doble es donde nos vamos a unir. Que en mi caso es aquí en este puntito. Nos vamos a unir y vamos a empezar a hacer la primera ronda del cuerpo. Vamos a hacer los 12 puntos bajos que tiene la primer pierna. Entonces aquí vamos a empezar, me uní con un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Voy a realizar un punto bajo en la cadena. Ahora en la segunda pierna voy a realizar los 12 puntos bajos. Ya que terminé aquí mis 12 puntos bajos, voy a realizar un punto bajo en la cadenita. Y ahora sí voy a empezar con mi vuelta número 2. Para mi vuelta número 2 voy a realizar un punto bajo en cada punto bajo. De los 26 que nos quedaron, son 12 de esta pierna y 12 de esta pierna, 24. Y un punto en la cadena de este lado y de este lado son 26 puntos. Entonces vamos a comenzar aquí a marcar nuestra vuelta. Yo voy a hacer aquí mi primer punto bajo y lo voy a marcar. Y vamos a realizar nuestros 26 puntos. Y 26 puntos bajos aquí. Ya que terminamos nuestra vuelta, ahora de la 3 a la 4 vamos a hacer el siguiente patrón de colores. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos en color rojo. Vamos a cambiar a negro. Vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a volver a cambiar a rojo. Y vamos a realizar 4 puntos bajos. Cambiamos nuevamente a negro y vamos a realizar nuevamente 6 puntos bajos.
Vamos a cambiar a rojo y finalizamos con 5 puntos bajos. Y así de esta forma vamos a realizar una vuelta más siguiendo este patrón de colores. Ahora para la vuelta número 5 y 6 vamos a realizar el siguiente patrón de colores. Vamos a hacer 5 puntos bajos en color rojo. Vamos a cambiar a negro y realizaremos 7 puntos bajos. Cambiamos a rojo y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y nuevamente cambiamos a negro y hacemos 7 puntos bajos. Cambiamos a rojo y finalizamos con 5 puntos bajos. Y así vamos a repetir una vuelta más con 5 rojos, 7 negros, 2 rojos, 7 negros y 5 rojos. Para nuestra siguiente vuelta, para la vuelta número 7, vamos a realizar 5 puntos bajos en color rojo. Cambiamos aquí a color negro y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Cambiamos a color rojo y vamos a realizar 8 puntos bajos. Hacemos cambio a color negro, hacemos 4 puntos bajos, nuevamente a rojo y finalizamos con 5 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 5 puntos bajos en color rojo. Cambiamos a color negro y vamos a realizar un punto bajo, una disminución y un punto bajo nuevamente. Cambiamos a color rojo y hacemos los 8 puntos que ya tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cambiamos a color negro y repetimos un punto bajo y una disminución. Y un punto bajo. Cambiamos a rojo y finalizamos con 5 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 9 a la número 11, es decir, 3 vueltas, vamos a repetir el patrón de colores que nos quedó, que son 5 puntos bajos en color rojo.
3 en color negro. Ocho puntos bajos en color rojo. Nuevamente 3 en color negro y finalizamos con 5 en color rojo. Esto lo vamos a hacer 3 vueltas, ya llevamos una y vamos a finalizar con otras 2. Aquí, antes de cerrar el punto, vamos a cambiar a color negro. Voy a hacer un punto bajo y voy a cortar ya el color rojo. Si quieren ir rellenando desde aquí para que ahorita que cerremos esta parte no se les vaya a dificultar. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Ya llevábamos uno del cambio a color negro que hicimos. Y una disminución. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Y para la última vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces. Y después de esto ya podemos cortar la hebra. La vamos a cortar pequeña porque nos vamos a unir de la cabeza, es decir, el color rojo es lo que nos va a predominar. Yo voy a terminar de rellenar y voy a coser los brazos aquí. Una vuelta abajo antes del término. Bueno, pues así quedan los bracitos unidos al cuerpo. Lo vamos a reservar un momento porque vamos a pasar a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos y nos quedan 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar un total de 18 puntos bajos. Para mi vuelta número 4 voy a realizar 2 puntos bajos. Voy a marcar aquí el primero, 2 y un aumento por toda la vuelta. Nos quedan un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Nuevamente esta vuelta va a ser con
tomando la hebra de la parte de atrás. Todas las demás que vienen y las anteriores fueron normales, solamente esta de 3 puntos bajos y un aumento es por la hebra de atrás. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 7 voy a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta nos quedan un total de 48 puntos bajos. Ahora de la vuelta 9 a la número 15 vamos a realizar un punto en cada punto bajo de estos 48 que nos quedaron y serían un total de 7 vueltas. Ya terminamos aquí la última vuelta de punto bajo en punto bajo. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Ya hice aquí el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y una disminución por toda la vuelta. Para la vuelta número 17 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Para la vuelta número 18 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Para la vuelta número 19 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Después de esta vuelta vamos a comenzar ya a rellenar. Aquí para el relleno recordemos que en la vuelta número 5 hicimos 3 puntos bajos y un aumento únicamente tomando la hebra de atrás. Entonces hay que rellenar bien porque esa vuelta nos permite que si empujamos un poquito esta parte sobresalga. Entonces hay que rellenar bastante bien, tampoco en exceso porque no queremos que se abran nuestros puntos, pero sí empujando un poquito esa parte para que sobresalga. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y ya podemos cortar nuestro hilo, nuestro estambre largo para poder coser al cuerpo. Recordemos que nos quedan un total de 12 puntos
Y en el cuerpo también nos quedaron un total de 12 puntos, entonces lo podemos unir punto con punto perfectamente. También después de esta vuelta terminamos de rellenar bien. Ya quedó unida la cabeza al cuerpo. Ahora vamos a pasar con la parte de los ojitos que van a ir en fieltro negro. Aquí te voy a dejar la forma de cómo van estos ojitos. Son líneas rectas, solo que al final las redondeo, pero aquí te dejo bien la forma y lo único que tienes que hacer es redondear estas puntitas un poquito para que te quede pues una formita un poquito más curva. Entonces vamos a hacer dos de estas piezas y las vamos a pegar aquí de manera centrada, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí, y van a ir aquí de esta forma, siempre contando aquí, tomando en cuenta la parte del medio, que vengan centraditos, y aquí los vamos a colocar de esta forma, la forma más redondita hacia afuera y la que está más en piquito hacia adentro. Entonces vamos a hacer otra pieza de estas. Para la parte de la expresión a mí siempre me gusta darte a elegir. Entonces bueno, mi primer modelo yo lo hice con este tipo de ojitos, pero podemos hacerlo con diferentes tipos. Por ejemplo, este que es un circulito de fieltro en color blanco. O aquí vamos a hacer este otro que yo siempre parto de las formas básicas y de ahí pues por ejemplo ya voy a redondear estas puntitas así de esta forma redondeado. Obviamente pues son dos piezas iguales, pero ya lo dejo a tu elección. Si lo quieres circular, si lo quieres de esta forma o como mi modelo original que realicé aquí, que pues es un poco más alegre. Listo, aquí decidí ponerle los circulitos como ojitos a este modelo. Entonces ahora vamos a continuar con lo que es el cinturón. Para el cinturón vamos a hacer una cadena de 25 puntos, de 25 a 26 puntos, y la vamos a pegar o coser como tú decidas en la parte de aquí, abajo de donde nos quedaron nuestras vueltas, donde únicamente tenemos puntos rojos. Aquí 2 puntos rojos, aquí la vamos a colocar, a pegar. Y después de esto vienen otras piezas. Son estas bolsitas que lleva aquí en esta parte, estas de aquí. Entonces vamos a hacerlas. Vamos a hacer un nudo corredizo en color café. Vamos a levantar 3 cadenas. Nos vamos a regresar haciendo 2 puntos bajos. Una cadena. Giramos. Realizamos nuevamente nuestros 2 puntos bajos. 1 y acá 2. Recuerden que este está un poquito apretado. Se esconde a veces un poquito. Nuevamente una cadena. Giramos y 2 puntos bajos. 1 y aquí 2. Y ya nos queda un pequeño rectángulo así, y ya vamos a cortar. De esta pieza necesitamos hacer 4, y ya que esté pegada aquí nuestra cadena, las vamos a colocar a partir de aquí, dejando un punto negro, una y luego acá otra. Dejamos espacio en medio, pegamos después del punto negro una y acá la otra. Ya pegué aquí las bolsitas. Yo utilizo silicón caliente, pero si tú quieres coserlas adelante, dejamos un buen espacio de hilo para poder coser. Entonces, bueno, si tú decides pegarlas, yo lo que hago aquí es que estos hilitos sobrantes los saco por la parte de atrás, todos estos, para que pues si vamos a cortar no se vaya a deshacer el tejido.
Entonces yo lo que hago es que con la aguja los paso para acá atrás y ya quedan un poco más asegurados con alguna especie de remate. Entonces ahora vamos a hacer la parte de aquí en medio. Esta pieza de aquí es muy pequeñita, es un círculo rojo y sobre él lleva un círculo negro un poco más pequeño. Este va en la parte de aquí en medio, pero yo con un hilo muy delgadito en color blanco, antes de unir estas piezas, voy a bordar los ojitos que tiene. Entonces voy a hacer una diagonal pequeña de aquí para acá y de aquí para acá. De esta manera. En diagonal. Justo así, de esta manera. Puedo cortar aquí porque lo vamos a pegar a la parte de atrás. Entonces ya que lo tenemos aquí así, pegamos. Y aquí otra vez vamos a hacer una línea, pero ahora vamos a enganchar aquí en la parte roja un hilo rojo igual delgado y vamos a atravesar la pieza sin jalar mucho para que el círculo no se deforme. Entonces salimos por acá arriba y este igual si quieres dejarlo suelto o esconderlo por la parte de acá, ya tiene pegamento, entonces ya puede sujetarse un poquito mejor. Acomodamos y ahora sí ya cortamos. Igual acomodamos aquí adelante porque lo jalamos un poco y ya lo podemos pegar aquí en la parte del centro, en la parte del medio. Para las piernitas y los brazos vamos a hacer los últimos detalles tejidos, que bueno, son aquí para las piernas, es una cadena de 15 a 16 puntos. Entonces vamos a levantar 15 a 16 cadenitas y van a ir de esta forma. Son 3 piezas, una va en esta pierna hasta arriba, lo mismo que con el cinturón, pegamos y escondemos estas hebras o cosemos. Es una aquí en esta parte y la otra a la misma altura, igual una, dejamos un espacio de una fila y colocamos la otra. Una aquí y una acá. Y para los brazos son lo mismo, pero esta cadena va a estar conformada de 11 a 12 puntos. Si tienes el puntito muy apretado, pues puedes ir midiendo para que no te vayan a quedar cortas o muy largas. Y van de esta forma aquí. Son 2 piezas, una aquí y otra acá. Ya quedaron aquí pegadas estas partes, estas cintitas, y nos falta la que atraviesa, entonces vamos a realizarla. Vamos a realizar una cadena de 19 puntos. Y vamos a regresar haciendo 18 puntos medios altos.
Aquí ya estoy llegando a mi último punto. Y a partir de aquí vamos a levantar 12 cadenas. Y ya sacamos nuestro hilo. Y esta parte va aquí de esta forma. Un pedacito de la tira ancha va a sobresalir por el hombro y lo demás pues ya va a cruzar y nos vamos a anclar aquí. Vamos a pegarlo o a coserlo, pero la correa nos tiene que quedar aquí. Bueno, aquí ya únicamente nos falta la parte de las armas. Así quedó con esta parte cruzadita. Y bueno, yo usé 2 palitos de los que les coloco en el cuello para que tengan un poco de estabilidad. Los pinté de negro con aerosol y van a ir así cruzaditos. Vamos a poner silicón y los vamos a pegar así. Si tú no tienes el aerosol a la mano o alguna pintura negra, puedes forrarlos con fieltro color negro o con el estambre. Puedes empezar a enrollarlo para que se cubra de color negro y también le da un acabado muy bonito. Entonces vamos a pegar esto así en forma de X. Ya que lo tenemos así en X, voy a traer aquí a mi muñequito. Y también, ya sea que lo quieras coser o pegar, pero estas partes tienen que sobresalir de esta manera, por abajo y por arriba. Puedes darle una pequeña puntadita, puedes pegarlo, pero tiene que quedar bien sujeto para que no se esté moviendo todo el tiempo. Pues bueno, así nos queda nuestro pequeño Deadpool con todos los detallitos aquí. Recuerda que también ya tenemos en el canal el tutorial de Wolverine, puedes ir a verlo picándole aquí arribita. Y pues nada, espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, regálame un like por favor y suscríbete para seguir recibiendo mucho más contenido de crochet. Muchas gracias.